Romanos 7, capítulo 7, verso 14 en adelante. Déjeme leerlo para que tengamos en la mente la porción. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero no hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero no el hacer el bien. Pero el hacer bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Amén. Les decía a ustedes la semana pasada que el secreto para entender esta porción que estamos considerando, y voy a darle un repaso así bien corto para beneficio de los que no pudieron estar aquí con nosotros el domingo pasado. El secreto para entender esta porción es entender y descifrar de quién está hablando Pablo. La pregunta existe, está presente, es: ¿Pablo está hablando de un inconverso? Porque si usted nota, está hablando, dice, yo soy carnal, no habita en mí el bueno. Está hablando de una condición que aborrece. Dice, estoy en la carne, estoy cautivo. El verso número 23, dice, me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y alguien miraría esa porción y diría, pues no puede ser un creyente, porque el creyente no hablaría de esa manera. El creyente diría, he sido librado del pecado y de la muerte, ¿verdad? Y esta fraseología como que es difícil de comprender. Así que algunos argumentan, no es un creyente, es un inconverso. Otros dicen, no puede ser un inconverso, porque si notamos también a la misma vez, vemos presente que él tiene el deseo de obedecer, de agradar a Dios. Vemos que odia el pecado, dice, yo aborrezco el pecado. ¿Lo ve ahí? Esa es la palabra que usa, aborrezco el pecado. Muestra humildad, admitiendo su condición de bajeza. Reconoce a Jesús como su Salvador. En el verso número 25 dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Lo ve? Usted nota que él dice que ama la ley y está de acuerdo con la ley y desea obedecer la ley. Mira cómo dice el verso 22, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. ¿Lo ve? Entonces, pues, hay otros que dicen, pues no puede ser un inconverso, porque acaso un inconverso podría expresarse de esa manera. Una persona no convertida, una persona que no conoce el evangelio, podría expresarse de esa manera. Podría decir, me deleito en la ley de Dios. Entonces algunos concluyen y dicen, bueno, este es un cristiano, pero es que está bien crudito todavía.
Está bien inmaduro, dicen algunos. Sí, está bien, no es un cristiano, pero es que está en pañales todavía, no ha crecido. Está en una niñez espiritual y no puede, no tiene fuerza, no tiene voluntad para poder hacer el bien, y por eso se encuentra en esa condición tan difícil. Hago lo que no quiero, eso hago, y lo que quiero hacer no lo hago. Usted lo vio ahí, ¿verdad? Y algunos dicen, pues entonces no es un creyente maduro, es un creyente pequeño en la fe, que no ha llegado a comprender todavía toda la verdad y se encuentra en una condición de debilidad espiritual. Otros dicen, no, esto es un creyente, pero no uno inmaduro, sino que es un creyente maduro que ha logrado comprender de manera profunda su condición, el estado en que se encuentra, y entre más conoce a Dios y entre más comprende la ley de Dios, más él ve su condición y más se aborrece a sí mismo y se humilla delante de Dios. Mi interpretación, le dije a usted la semana pasada, ¿qué es eso? Yo creo que aquí no estamos viendo un hombre inconverso, que una persona dice, este es Pablo hablando aquí antes de convertirse. Hay un problema con eso, ya lo vio, ¿verdad? Algunos dicen, no, Pablo está describiendo aquí un cristiano, un niño en la fe que todavía está muy crudito. Yo no creo que es así. Le decía a ustedes que yo no creo que es así, porque entre más un creyente madura, más comprende la gloria de Dios, más comprende la santidad de Dios, y entre más comprende la gloria y la santidad de Dios, más él aborrece el pecado que todavía queda en su carne, como dice Pablo aquí. En mí, dice, en mi carne no habita nada bueno. Entre más ve la belleza de Dios, más aborrece la fealdad de la condición que todavía queda por redimir. Todavía estamos con los pies en la tierra. Tenemos una esperanza de gloria, tenemos una esperanza de llegar a la presencia de Dios, tenemos una esperanza de ser libertados, ¿verdad?, de esta condición carnal en la que vivimos, pero todavía estamos con los pies en la tierra. Todavía este vaso es de barro. Algún día llegará en que seremos transformados y dejaremos de ser vasos de barro y seremos entonces eventualmente vasos de oro en la presencia de Dios. Cuando esto que es corruptible, esto que está corrompido, se evita de incorrupción, ¿verdad? En el momento de nuestra transformación, la Escritura dice que cuando veamos a Cristo seremos como Él es. Esa es la gloria bendita a la cual esperamos, nuestra esperanza de llegar delante de la presencia del Señor. Pero la realidad es que mientras estamos aquí en la tierra, pues, batallamos con la carne. Batallamos todavía con una condición que falta por ser redimida final y totalmente. Y es por eso que mi conclusión es que quien está hablando aquí es un cristiano maduro que ha ido creciendo, y entre más va creciendo, más va comprendiendo la gloria de Dios y su majestad, y más va aborreciendo la condición todavía que queda en sí de corrupción en la carne. ¿Sabe que solamente una persona que ha crecido en el Señor puede verse de esa manera? ¿Por qué? Porque por lo general la persona ignorante, la persona que es inmadura, no admite su condición. Eso, así como nosotros operamos. Eso lo vemos en los niños. ¿Qué hace el niño cuando hace algo malo? Lo primero que dice es, yo no fui, ¿verdad? Yo no fui. Y se le nota los ojos que fue él. Ya yo he aprendido a leer a la cara de mi hijo. Yo no fui. No pueden mirarme a los ojos, ¿verdad? Okay. Porque en la inmadurez actúan de esa manera. Cuando van creciendo comienzan a admitir. Sí, fui yo. El creyente es igual. A veces en su estado de madurez no comprende el pecado, no entiende qué es lo que ofende a Dios todavía y se justifica, no, yo no he hecho nada malo, pero cuando va comprendiendo la ley de Dios, cuando va entendiendo la gloria de Dios, o entre más ve la belleza de Dios, amado hermano, más ve su condición, más entiende su bajeza y más comienza a depender de Él, entendiendo que yo no puedo librarme por mí mismo. ¿Okay?
Esa es la experiencia. Yo creo que todas las personas que han tenido visto una manifestación de la gloria de Dios, entre más comprenden, entre más entienden, entre más capturan esa belleza de Dios, más ellos ven su bajeza y más comprenden su pecado. Ese fue el caso de Isaías, para darle un ejemplo bíblico. ¿Ustedes recuerdan Isaías en el capítulo número 6? Usted lee, no lo voy a leer ahorita porque el tiempo merita, pero si usted va a Isaías capítulo 6, allí el profeta Isaías dice que tuvo una visión. En el año que murió el rey Usías, dice que yo vi al Señor sobre un trono alto y sublime. En el templo del Señor dice que llenaba el borde de su falda, sus vestimentas llenaban el templo. La gloria de Dios se manifestó en aquel lugar de una manera increíble. Habían unos serafines que volaban con 6 alas, 2 se cubrían el rostro, 2 se cubrían los pies, con 2 volaban y declaraban a una voz: Santo, Santo, Santo es el Señor. E Isaías tuvo esta visión. ¿Cuál fue la respuesta de Isaías? Al ver la visión, él no dijo: la verdad que dice que yo soy bendecido, Dios me ama de verdad. Qué tremendo, mira, yo he visto la visión de Dios. Aquí voy a escribir un libro. Voy a hacer una película ahora. Ahora sí que voy a ser famoso cuando la gente escuche que yo he visto la gloria de Dios. ¿Fue lo que dice Isaías? No. Él, al ver la gloria de Dios, él dijo: ay de mí, porque perdido estoy. Soy un hombre de labios inmundos, en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Cuando él ve la gloria, él no le dice: yo soy tan bueno y tan bendecido. Le dice: ¡ay de mí! Y si fuéramos a traducir el sentido del hebreo al español, es una maldición que él se echa sobre sí mismo. En otras palabras, dice: maldito soy, me deshago, me desintegro, me destruyo, porque mis ojos han visto la gloria de Dios. Porque soy un hombre de labios inmundos. No, note que Isaías era el profeta, así que lo más santo de Isaías debía ser su boca, ¿verdad? Porque él, ¿qué hace el profeta? Hablar. El profeta es el que habla de parte de Dios. Siendo profeta, él dice: lo mejor de mí es inmundo, mis labios son inmundos. ¿Por qué? Porque vio la gloria de Dios. Al ver la majestad de Dios, la respuesta más apropiada y obvia es ver mi condición de bajeza. Y por eso yo creo que quien estamos observando aquí es realmente una persona que ha logrado crecer hasta un nivel en su vida. Yo creo que quien está hablando aquí, literalmente, usted note que la porción, Pablo habla en primera persona. Yo no lo entiendo, hago, no hago, quiero, no quiero. Estoy de acuerdo, ya no soy yo, soy yo. ¿Usted ha visto el lenguaje que él usa? Está hablando en primera persona, hablando de sí mismo, yo. Y yo creo que honestamente quien está hablando ahí es Pablo mismo, de su propia experiencia. El apóstol. Bueno, aparte de Jesucristo, yo fuera a decirles a ustedes: ¿quién usted cree? Poniendo a Jesucristo a un lado, ¿quién usted cree en el Nuevo Testamento que es un grandioso ejemplo de fidelidad y obediencia a Dios? Yo creo que Pablo sería, si no es el nombre después de Cristo, es uno de los nombres que siguen. Pablo es de los nombres que están arriba en la lista que nosotros daríamos de todas las personas del Nuevo Testamento que identificaríamos como ejemplos que nosotros podemos seguir. Es más, mire cómo él le dijo a su hijo espiritual Timoteo. Él le dice, o a la iglesia en general, dijo: ser imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Tenemos un ejemplo. ¿Usted quiere ver cómo seguir a Cristo? ¿Usted quiere ver cómo ser fiel al Señor? Mira, Pablo nos dio el ejemplo. Porque mucha gente dice: no, es que Cristo es muy perfecto, Cristo es muy santo. La gente usan eso de excusa, ¿verdad? Usted tiene que ser imitador de Cristo. Ay, pero es que yo nunca voy a poder imitar a Cristo, porque es que Cristo, eso es allá arriba, y yo soy humano, yo no llego allá. Pablo dice: pues entonces déjame darte un ejemplo de cómo seguir a Cristo. Y Pablo dice: ser imitadores de mí, como yo soy de Él.
Tenemos un ejemplo ahí. Así que nosotros diríamos, Pablo es tremendo hombre de Dios. Y mire cómo él habla de sí mismo aquí. Yo creo que Pablo está aquí abriendo su corazón y reconociendo la lucha que él tiene. Porque habiendo comprendido la gloria de Dios y la majestad de su ley, él quiere ser 100% perfecto delante de Dios y obedecerlo en todo. Mas sin embargo, él sabe que todavía no puede. Él entiende que todavía queda una condición no redimida. Todavía queda, como dice aquí, mi carne. Es por eso que yo concluyo que quien está hablando aquí realmente es un creyente. Porque el no creyente no desea obedecer a Dios. Lo único que quiere y desea obedecer a Dios es el creyente. El deseo de obediencia solamente viene en el momento en que Dios salva a la persona. Y el reconocimiento del pecado y aborrecer el pecado solamente viene en el momento en que la persona recibe vida de parte de Dios. ¿Okay? Yo lo he dicho a ustedes esto en otras ocasiones. Imagínense usted un muerto. Y usted va y busca una bolsa de esas de cemento de 80 libras. ¿Cuánto mezclan cemento aquí? Bueno, con ustedes quizás no lo han hecho, pero son pesadas esas bolsas de cemento, ¿ok? Son 80 libras, pero parecen que pesan 100 o 200, porque cuando tú la coges, como está tan concentrado, ¿verdad? Y usted es una persona muerta ahí, usted busca la bolsa de cemento de 80 libras, se la pone encima. ¿Qué va a hacer la persona? Nada. ¿Por qué? Está muerta. Si está muerta no va a sentir el peso. Si está muerta no va a sentir el dolor que le está causando esa bolsa de cemento encima. Pero supongamos que Dios hace un milagro en esa persona y le imparte vida. Con la bolsa de cemento encima todavía. Le imparte vida. ¿Qué ocurre? Lo primero que él va a hacer es gritar cuando él despierte de su condición y respire. Él va a decir, quítenmela de encima. Es el caso del creyente. Cuando somos despertados por la obra del Espíritu Santo de nuestra muerte espiritual, lo primero que nosotros sentimos es el peso del pecado en nuestra vida. Y ahí comenzamos el proceso de aborrecer el pecado y añorar ser librado de él mismo. No es más, yo creo que entonces aquí estamos viendo a esta persona que se lamenta, yo creo que es mismo Pablo, se lamenta todavía por la condición en que se encuentra. Les dije a ustedes la semana pasada que esta porción literalmente la podemos romper en 4 lamentos. La semana pasada vimos 2, esta semana vamos a ver los últimos 2. 4 lamentos. En verso 14 al 17 tenemos el primer lamento. Ahí él dice, la ley espiritual, yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Okay? O sea, soy de carne. Cuando dice soy carnal, dice soy de carne. Tengo una humanidad y una naturaleza que todavía está caída. ¿Okay? Todavía estoy en una condición. Ay, pero pastor ahí dice, soy vendido al pecado. ¿Qué quiere decir eso? Está diciendo que es esclavo del pecado. Ya hemos visto que hemos sido librados del pecado. ¿Ok? ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Él lo que quiere decir es que en su carne no habita el bien. Es su argumento. Hace referencia a esa carne no redimida que queda todavía en el creyente. Nuestra carne todavía está esperando esa glorificación y redención final y total. Él se lamenta por eso. Y nos da la evidencia de esa condición. Verso 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Eso es lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Dice no lo entiendo, quiere decir no lo acepto, no lo quiero, no lo añoro. Cuando pecamos, cuando hacemos algo contrario a Dios, decimos eso no es lo que yo quiero hacer. Lo que quiero hacer es obedecer a Dios, pero hago lo contrario a veces. ¿Verdad que esa es la batalla nuestra a veces? No siempre, no estoy diciendo que siempre estamos en esa condición, pero es la batalla que tenemos. Queriendo obedecer a Dios, terminamos haciendo lo contrario. Y ahora Pablo nos apunta a la fuente. Los primeros argumentos, los primeros lamentos se dividen de esa manera. La condición, la evidencia y la fuente de esa condición. El verso 16 y 17 nos da la fuente. ¿Dónde está? ¿Dónde está el problema? Dice el verso 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello. Cuando dice que ya no soy yo, está queriendo decir la nueva criatura que Dios ha creado en él. Ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahí está la fuente del problema. Todavía queda pecado en nuestras vidas.
Todavía tenemos una naturaleza que falta por ser redimida finalmente. ¿Ok? Dice, no soy yo. Y él, cuando dice no soy yo, sino el pecado, no está inventándose una excusa, sino que está identificando la realidad de que el pecado todavía mora en mí. El segundo lamento está del verso 18 al 20 y dice, yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien. Ahí está la condición, en mi carne no mora el bien. En el verso 18 y 19 nos da entonces la evidencia de eso. El querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Queremos obedecer a Dios en todo, ¿verdad? Pero luchamos muchas veces con tal realidad. Y en el verso 20 nos identifica una vez más la fuente. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo. Una vez más, ahí ese yo es la nueva criatura. Y aquí está la fuente del problema, sino el pecado que mora en mí. Ahí está el problema. Todavía tenemos que una condición caída. Observemos entonces el tercer lamento. Eso fue un repaso de 20 minutos del sermón de 1 hora la semana pasada. Vamos entonces al de hoy. El verso 21 en adelante. El tercer lamento va de esta manera. Mire la condición que él expresa. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Mi deseo es el obedecer la ley moral de Dios. Y un paréntesis rápido, ya nosotros hablamos la semana pasada un poquito de esto y lo he hablado en otras ocasiones, que tenemos que hacer una distinción entre la ley de Dios, lo que es la ley moral de Dios, y la ley ceremonial y la ley civil. El pueblo de Israel recibe la ley a través de Moisés. Como ellos eran una teocracia, o sea, un gobierno que está dirigido por Dios, teocracia. Dios le dio leyes a ellos para todo. Cómo tenían que vestirse, cómo tenían que comer, cómo tenían que plantar la tierra, cómo debían hacer sus negocios, cómo debían ellos tratar a los extranjeros en medio de ellos, etcétera, etcétera. Y no solamente Dios le dio leyes de cómo vivir civilmente, sino que le dio leyes, lo que se conoce como leyes ceremoniales, que son leyes ceremoniales, de leyes que dictaban el culto a Dios. Que tal día del mes se traía la ofrenda, que tal día del año se sacrificaba el cordero, que había una sangre que tenía que ser derramada, etcétera, etcétera. Y ofrendas de libación, y en el altar de bronce se quemaba aquello, y los sacerdotes tenían que operar de esta manera. Y así era que se quemaba el incienso, así que se hacían los panes para poner en la mesa los panes, así era que se encendía el candelabro, así era como se tenía que guiar todo el servicio y el culto de oración a Dios, etcétera, etcétera, ¿verdad? La ley ceremonial. En Cristo Jesús ya se cumplió todas esas leyes, ya Cristo es el cumplimiento de esa ley. Y por supuesto lo único que nosotros tenemos hoy día para dictar nuestras vidas es la ley moral de Dios. Porque no mentir es no mentir ayer y es no mentir hoy. Ese mandato no cambia, ¿verdad? Hay que hacer una diferencia entre eso. Ahora, pues regresando acá al mensaje. Nuestro deseo es obedecer la ley moral de Dios. Pero Pablo dice, existe otra ley, otro estándar, otro principio, otra regla en mí. ¿Cuál es esa otra ley? Hallo esta ley, que el mal está en mí. La realidad es que aunque hemos sido librados del dominio del pecado, el pecado no ha sido completamente erradicado de nosotros. Todavía, una vez más, queda. Yo creo que tengo que darle muchos ejemplos, porque yo creo que esta es una experiencia por la cual todos nosotros pasamos. Todos ustedes experimentan esto. Todos nosotros lo experimentamos. Todos nosotros pasamos por esta realidad que todavía queda en nosotros algo que no le agrada a Dios. Hemos sido librados del dominio del pecado, ya vimos anteriormente. Hemos sido librados de la condenación del pecado. Hemos sido librados de la culpa del pecado. Pero el pecado no ha sido total ni completamente erradicado de nosotros. Se ha quitado, extirpado de nosotros. Por supuesto, una vez más eso lo esperamos en el día final, cuando Cristo llegue, cuando nos libre de esta condición, cuando seamos de una vez y por todas nosotros libertados de esta condición, esta naturaleza. ¿Okay? Así que hay otra ley en nosotros, hay esta ley en mí. Todavía queda mal en mí. Mira la evidencia entonces, versos 22 y 23. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Detengamos en un segundo. Dice, según el hombre interior, ¿qué hago?
Me deleito. Esta es una de las razones por la cual yo creo que quien está hablando aquí no es un inconverso, no puede ser un no creyente, porque un no creyente no diría, según el hombre interior. ¿Qué es ese hombre interior? Esa es la nueva criatura, el corazón transformado que Dios ha puesto en nosotros, la mente de Cristo que ha sido plantada en nosotros. Dios prometió que Él tomaría nuestro corazón de piedra y lo arrancaría y pondría un corazón de carne. Un corazón que ama la ley de Dios. Un corazón que se deleita en la ley de Dios. ¿Ven? Pablo dice, según el hombre interior. Según la nueva criatura que existe en mí. Creada a la imagen de Cristo. Él dice, me deleito en la ley de Dios. Usted sabe que esa es una de las descripciones de un creyente. Si fuera yo a decirme, a decir, ¿cuáles son características de un creyente? Una de ellas, yo creo que de las que está más arriba en la lista, sería una persona que ama la ley de Dios. Ama la palabra de Dios. La desea. La añora. Usted puede ir, por ejemplo, al Antiguo Testamento. El libro de los Salmos hace mucho esto. Nos da descripciones de esa índole. Salmo 1, verso 1 y 2. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Ahí está hablando de una persona, mire, yo creo que ese es Pablo, por así decirlo, describiéndolo. Salmo 1 describe lo que Pablo está diciendo. En el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Salmo 119 es igual. Salmo 119, verso 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Está diciendo, yo atesoro más la ley de Dios que las riquezas del mundo. Salmo 119, verso 47. Y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. ¿Nota cómo dice él? Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales yo amo. El verso 77. Venga a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es mi deleite. Y el verso 140. Es muy pura tu palabra y tu siervo la ama. Es una descripción de un creyente. Se deleita, se goza en la ley de Dios, añora y desea conocerla y seguirla. Mire, mi amado hermano, cuando nosotros decimos que estamos libres de la ley, esto lo hemos visto ya anteriormente en los últimos meses, porque Pablo habla mucho de esto allá desde el capítulo 3 en adelante, capítulo 4, capítulo 5. Él habla de que estamos libres de la ley. Cuando decimos que estamos libres de la ley, no estamos diciendo que no tenemos responsabilidad a la ley. Estamos libres de la ley como regla de condenación. Estamos libres de la ley en el sentido de que ya nosotros no estamos bajo la condenación de la misma. Dios me libró del castigo de la ley, porque recuerde que la ley tiene solamente una función, y es esta: es traer a la luz el pecado y poner al hombre bajo la condenación del mismo. ¿Ok? Esa es la única función que tiene la ley. La ley no perdona, la ley no justifica, la ley no salva, la ley no restaura, la ley condena. ¿Verdad? Esa es la función que tiene. Y anteriormente, cuando estábamos sin Cristo, nosotros vivíamos en esa condición, bajo la ley, en el sentido de condenación. La ley nos condenaba. La ley mostraba nuestro pecado y decía, eres culpable. Pero ahora en Cristo, y esta es la maravilla del Evangelio, ahora en Cristo, mis amados hermanos, hemos sido libertados de nuestra culpa. El pecado que nos condenaba ha sido quitado, la culpa ha sido erradicada de nosotros, y ahora la ley no tiene potestad condenatoria sobre nuestras vidas. No nos condena. Y cuando decimos que estamos libres de la ley, estamos queriendo decir, ya la ley no puede condenarnos. Más sin embargo, eso no es ahora una excusa para yo decir no tengo por qué obedecer la ley moral de Dios, la ley santa de Dios. Eso es lo que se conoce como antinomianismo. Antinomianismo, lo que quiere decir, esa palabra se la va a traducir al lenguaje común, es contra la ley. Contra la ley, anti, contra, nomianismo, norma, ley,
contra la ley. Hay personas que tienen una doctrina antinominiana. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora yo estoy en Cristo, puedo vivir como yo quiera, hacer como yo quiera, andar como yo quiera, y yo no tengo por qué preocuparme por obedecer a Dios. Esa es la noción del antinomianismo. Mas si nosotros sabemos que no es así, mi amado hermano. Cristo nos salvó para que ahora seamos hijos obedientes. Él nos salvó para que ahora honremos al dador de la ley, obedeciendo su ley, lo que antes era imposible para nosotros, porque sin Cristo no podíamos obedecer la ley. Ahora en Cristo tenemos la potestad de realmente hacerlo, y podemos expresarnos como Pablo dice: me deleito en la ley de Dios, me gozo de conocerla. Así que siendo libertados de la ley no es una excusa para no obedecer la ley de Dios. Y una vez más, tenemos que siempre hacer una distinción entre las leyes ceremoniales y civiles que Dios le dio a Israel y la ley moral de Dios. Es importante hacer esa distinción, porque si no hacemos esa distinción, caemos en el error que mucha gente cae hoy día, que son judaizantes en la iglesia, quieren tomar a la iglesia y llevarlas a vivir bajo el antiguo pacto, el antiguo pacto de Moisés, como si todavía viviéramos bajo la ley en el sentido condenatorio y no en Cristo y en su gracia. Tenemos que hacer distinción de eso. Aparte de que si nosotros estudiamos la palabra del Señor, claramente vemos que la ley de Dios, moral de Dios, es repetida en el Nuevo Testamento. Eso no es cuestión del Antiguo Testamento. Mucha gente dice, no, que el Antiguo Testamento es la ley y el Nuevo Testamento es la gracia. Bueno, yo creo que Dios siempre ha hablado por gracia. La gracia de Dios siempre ha estado presente. No es como si eso fue que eso lo inventó Dios a última hora y entonces nos trajo la gracia en Cristo. Aunque sí hubo una manifestación total y completa y perfecta en Cristo de la gracia de Dios, pero la gracia de Dios siempre ha actuado y operado. Váyase hasta el libro de Génesis, allá con Noé, por ejemplo, y dice, y Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. La gracia de Dios siempre ha estado operando. Y mucha gente dice, no, que ahora estamos en la gracia, y como estamos en la gracia no hay necesidad de la ley. Bueno, si usted estudia el Nuevo Testamento detalladamente, usted va a darse cuenta que la ley moral de Dios es repetida en el Nuevo Testamento. No se elimina, no se rompe. Es más, Cristo hizo algo con la ley, la llevó a un nivel más alto todavía. Se recuerda en una ocasión que Cristo dijo, ustedes habéis oído, no adulterarás. Mas yo os digo que si miras con tus ojos y deseas, ¿qué dice? Has adulterado. ¿Qué hizo Cristo? Porque los judíos, los fariseos especialmente, habían externalizado la ley, habían hecho solamente la ley algo del exterior, siempre y cuando yo no la toque. Siempre y cuando yo no entre dentro del acto, pues estoy libre. Aunque existiese dentro de su corazón lujuria y deseos pecaminosos. Estoy bien, no estoy pecando. Cristo lo lleva más allá. Dice, no, es que el problema no es solamente lo que hagas o no hagas con tus manos y con tu físico. El problema es de tu corazón. Tienes que ir allá adentro. Y que no solamente no adulterar en el sentido de hacer el acto, sino de que tu corazón esté limpio. Y Cristo usa otro ejemplo. No matarás, pero yo digo que si alguno de ustedes llama raca o estúpido o maldice a su hermano, es culpable del juicio. O sea que no solamente la acción de matar a alguien, sino las palabras que usemos en contra de esa persona para maldecirla, también son culpables. Sí, yo creo que Cristo llevó la ley a un nivel más alto porque en el Antiguo Testamento, aunque era algo interior también, yo creo que era evidente. Si usted lee el Antiguo Testamento, Dios lo que deseaba era un corazón contrito y humillado. Eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. Leas el Salmo 51, cuando David confiesa su pecado, él dice, lo que Dios desea es un corazón que esté humillado delante de su presencia. Claro que lo vemos ahí. Pero los judíos, los fariseos especialmente, habían hecho de la ley solamente un acto exterior. Y Cristo dice, no, vamos a ir más allá, vamos a ir al interior. Y Pablo y todos los otros apóstoles repitieron la ley de Dios y demandaron obediencia. Cristo mismo dijo en una ocasión, ¿por qué me decís Señor, Señor y no hacéis lo que os digo? Así que como creyentes, nuestro hombre interior, nuestro hombre interior, verso 22, se deleita en la ley de Dios. Esa es la realidad nuestra. En Cristo, que ha sido creada esa criatura a la imagen de Cristo, se goza en la ley de Dios. Pero aquí viene ahora el problema.
Veo otra ley en mis miembros. Y cuando dicen miembros, está hablando de toda la composición de él, su cuerpo, su mente, su corazón, que todavía queda, todos estos deseos que quedan en la carne. Mis miembros, hay otra ley que se revela contra la ley de mi mente. O sea que existe una batalla intensa entre estas dos naturalezas. Esta otra ley se revela en contra de toda buena obra, palabra, pensamiento, intención, motivos, deseos. Mientras que en el espíritu nosotros deseamos hacer el bien, la carne desea hacer ¿qué? El mal. Desea hacer el mal. Es por eso, miren, es por eso que nuestra labor, y eso lo vamos a ver en el capítulo 8 cuando lleguemos allá, nuestra labor es la de mortificar la carne. En de no alimentarla para que se ahogue, se asfixie y se muera hambrienta. ¿Ok? Es andar en el espíritu. Vamos a dejar eso para adelante porque al final voy a tocar ese punto. Ahí está entonces su lamento, está la evidencia. El hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero hay otra ley en mis miembros. Se revela en contra de mi mente. ¿Cuál es la fuente de esto? Verso 23, la parte final. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Una vez más, la ley del pecado que está en mis miembros es el problema. Mira cómo dice él, me lleva cautivo, me hace prisionero. ¿Ok? ¿Qué quiere decir tal cosa? Que me hace prisionero o me lleva cautivo. No es que toda nuestra vida nos la pasemos pecando. No es eso. No es que 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año nos las pasemos pecando. Sino que debido a que estamos en esta vasija terrenal hecha de barro, no podemos escapar la realidad de que en muchas ocasiones caemos en pecado y hacemos aquello que no le agrada a Dios. Todavía estoy encerrado en una cárcel de pecado, lo que quiere decir. Todavía estoy en una vasija de barro terrenal. Le decía a usted la semana pasada que en el momento final en el que nosotros seamos glorificados y llevados a la presencia de Dios, en aquel instante final, no se tendrá que añadir absolutamente nada para nosotros entrar en la gloria de Dios, sino que algo tendrá que ser quitado. Nuestro hombre interior, nuestro hombre espiritual ya está hecho a la imagen de Cristo. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. El problema no es que nos hace falta algo, el problema es que se tiene que quitar algo. Este cuerpo tiene que ser transformado. Tiene que ser ahora quitada la condición de corrupción que todavía queda. Y Pablo dice, me lleva prisionero. O sea, estoy todavía aquí encerrado. Nuestra nueva criatura, nuestra gloriosa criatura hecha a la imagen de Cristo, todavía está encerrada en una cárcel que nos aprieta y nos encierra. Que es la condición en la cual todos vivimos. Así que vivimos ahí, batallamos con eso. Miren entonces conmigo el último lamento, el verso 24 y 25, es el cuarto lamento que Pablo expresa. Y este es un poco diferente a los anteriores. Los lamentos anteriores él expresaba su condición, luego daba la evidencia de esa condición y luego nos decía cuál era la fuente de esa condición. El lamento 1, 2 y 3 idénticamente eran los tres. La condición, la evidencia y la fuente. Mas el cuarto lamento es muy diferente. El cuarto lamento, él expresa su frustración y luego nos da la solución. La frustración y la solución. Miren la frustración primeramente. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Reconociendo aquí él su bajeza total. Para muchas personas es una sorpresa que Pablo se exprese de sí mismo con estas palabras. ¿Cómo es posible que el apóstol Pablo se llame a sí mismo miserable? ¿No ve, verdad? Miserable de mí.
Como que no cuadra, porque si vamos a considerar la vida de Pablo, podemos decir que aunque él tuvo muchas luchas y muchas persecuciones, fue un hombre extremadamente bendecido por Dios. Por supuesto, no estamos hablando de que tuvo casas, autos, dinero. Nosotros medimos la bendición a veces en términos materiales, pero no es eso lo que estamos hablando. Fue un hombre bendecido por Dios porque fue llamado a predicar el evangelio. Fue un hombre bendecido por Dios porque recibió gran revelación de parte de Dios a través de su Espíritu Santo. Fue enviado a los gentiles y tuvo la gran bendición de ganar miles y miles de personas para Cristo. Alguien diría, pero ¿cómo es posible que Pablo se diga a sí mismo, miserable soy? Yo creo que no nos debe extrañar. Porque si examinamos a Pablo en otras de sus epístolas, él se expresa así de esa manera. 1 Corintios 15:9, mira lo que dice, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía a la iglesia de Dios. Pablo siempre se vio a sí mismo de una manera extremadamente baja y humilde, aunque tenía quizás el derecho y quizás él podría haber dicho, yo soy el apóstol de los gentiles. Y podría haber elevado por su posición, él nunca lo hizo, él siempre se bajó, él siempre se humilló. Soy el más insignificante de los apóstoles. Efesios 3:8 dice, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Note eso. Busca al santo más pequeño, al más pequeño de todos los santos. Y Pablo dice, yo soy menos que ese. Menos que ese. ¿Ve? 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Entre los cuales yo soy el primero. Y cuando dice primero no está hablando de orden cronológico, porque Pablo por supuesto no fue el primer pecador, sino que está hablando del más grande de los pecadores. Lo que quiere decir. Yo soy el más grande de los pecadores. En inglés dice, I'm the chief of sinners. Yo soy el jefe de los pecadores, soy la cabeza. Yo soy el líder de cabecilla de los pecadores. Dice, más grande de todos soy yo. ¿Okay? Pablo siempre entendió que no era por nada en él, sino por la pura gracia de Dios. Así se expresa en 1 Corintios 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Y por eso es que él dice, yo soy bajo, yo soy pequeño, me humillo. Así que cuando dice miserable de mí, yo no creo que nosotros nos debemos sorprender. Pablo siempre vivió en ese estatus de humillación total. Así que la actitud de Pablo es la actitud que todo creyente maduro debe tener. Un completo reconocimiento de su condición y de su bajeza. Entendiendo, mi amado hermano, que no es por nosotros, es por Dios. ¿Ve? El creyente vive en un estado constante de lucha. Y eso es lo que vemos ahí. Un estado constante de gozo, podemos decir, y de tristeza. Y esto que voy a decir, yo creo que todos ustedes pueden decir amén a esto, porque yo creo que es la experiencia nuestra. Si usted está en el proceso de crecer y madurar en Cristo, si usted está aprendiendo más de la palabra, y usted está viendo más la gloria de Dios, yo creo que esta es la experiencia que usted siempre va a tener. Una experiencia de gozo y de tristeza, siempre va a estar ahí presente. ¿Por qué? Gozo por todas las cosas que Cristo ha hecho en nosotros. Gozo por el amor que ha sido de Dios que ha sido derramado en nuestras vidas. Gozo porque hemos sido bendecidos sobre todas las cosas, mi hermano, bendecidos somos. Gozo porque la palabra dice somos hijos del Altísimo. Gozo porque podemos decir hemos sido perdonados, todos mis pecados perdonados, gloria a Dios, gozo. Pero a la misma vez, tristeza por el pecado que todavía queda en nosotros. Por la condición caída que todavía está presente. Por todavía cargamos, por así decirlo, el cuerpo de muerte sobre nosotros. Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miren, cerca de la ciudad de Tarso, ustedes saben que Pablo se crió en Tarso, donde Pablo nació y se crió. Había una tribu antigua que sentenciaban a los homicidas
un homicida, a un asesino, a una sentencia realmente horrible, ¿qué ellos hacían? Ellos tomaban el cuerpo del asesinado y se lo amarraban a las espaldas del homicida, del asesino. Y lo obligaban a cargarlo por donde quiera que él fuese. Lo que terminaba ocurriendo es que con el tiempo la pudrición y todas las bacterias que estaban consumiendo el cuerpo del asesinado comenzaban a transferirse al cuerpo del asesino y terminaban matándolo también. Una sentencia de muerte horripilante. Muchos teólogos piensan que quizás la imagen que Pablo está en su mente haciéndose, o la alusión que Pablo está haciendo, es a esa práctica. Nuestro yo fue matado, pero todavía lo cargamos. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo quizás veía su estado actual, esa carne y esa naturaleza pecaminosa que todavía quedaba en él como un cuerpo de muerte que tenía que llevar por todos los lados. Él lo detestaba y añoraba deshacerse de él. ¿Okay? Yo creo que la expresión aquí en el verso 24 es la expresión de deseo que todos nosotros tenemos de algún día por fin ser librados de esta condición carnal en la que nos encontramos. Mira cómo dice el verso 23 del capítulo 8 de Romanos. Vamos a comenzar la semana que viene el capítulo 8 y vamos a estar un buen tiempo en el capítulo 8. Pero el verso 23 dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos, dice, gemimos en nuestro interior. Mira que dice, gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. ¿Lo ve ahí? Hay un gemido que surge desde lo más profundo de nuestras entrañas, desde adentro, porque deseamos de una vez y por siempre y final y totalmente ser librados de esta condición que todavía queda presente en nuestra vida. Yo creo que esa es entonces la experiencia que Pablo ahí dice. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es el gemido que existe en nuestro interior. Por así decirlo, la nueva criatura que Dios puso en nuestro interior se goza y se alegra y adora y alaba a Dios, mis amados hermanos, por la bendición tan rica que hemos recibido de ser perdonados y haber sido hijos de Dios, pero a la misma vez grita desde adentro diciendo, espero el día que sea librada de esta condición y lo que realmente somos sea manifestado de una vez y para siempre. Por así decirlo, nuestro ser interior grita y espera la transfiguración final nuestra. ¿Ustedes recuerdan que en una ocasión Jesucristo tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y se los llevó a un monte? Y dice la Escritura que se transfiguró delante de ellos. O sea, que el estado de gloria interior salió al exterior, se transformó. Hubo una metamorfosis en aquel lugar, por así decirlo. La gloria de Cristo fue puesta para que ellos la vieran. Vamos a ponerlo de esta manera. Se quitó la carne y dejó que la gloria divina se viese en aquel momento. Eso es lo que los discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, experimentaron. Vieron a Cristo, por así decirlo, quitándose la carne y dejando que su gloria estuviese presente delante de ellos. Y por así decirlo, eso es lo que nosotros esperamos, ¿verdad? Ese es el deseo. Estamos todavía en un estado en que nuestra criatura interior está atrapada y añoramos ser librados para finalmente nuestra gloria, que es de Cristo, que ha sido dada a nosotros a través de Cristo, sea expresada de manera externa. ¿Okay? Ahora, Pablo da la solución a su frustración. Verso 24, él expresa su frustración. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El verso 25, la primera oración nos da ahora la solución. Mira lo que dice el verso 25. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. ¿La veis? Ahí está la solución.
Pablo sabía quién era el único que podría libertarlo de su condición actual. Este cuerpo de muerte no podrá vencernos, pues tenemos nuestra esperanza puesta en Cristo Jesús. Y aunque vivimos nosotros quizás con un deseo de ser librados de esta condición, miramos a aquel que puede librarnos de la condición. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuál es la respuesta? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que es el que podrá de una vez y para siempre libertarnos totalmente de la condición en la cual nos encontramos. Miren, las dificultades, la batalla con el pecado que tenemos aquí en la tierra, los sufrimientos que podamos pasar, las angustias que llegan a nuestras vidas, los dolores que a veces la condición del pecado trae, no solamente porque pequemos, sino porque muchas veces simplemente porque vivimos en un mundo caído, sufrimos la consecuencia del pecado de manera natural, ¿o no? Ahí avisaron que no vaya para China, porque avisaron que hay un virus por ahí peligroso en China. Esa es la consecuencia de vivir un mundo caído. Nosotros batallamos con el pecado de nosotros y batallamos viviendo en un mundo que está corrupto. ¿Ok? Pero el sufrimiento, las angustias y la lucha con el pecado que tenemos aquí en la tierra no se compara, mi amado hermano, con la gloria que vendrá en el futuro. De ninguna manera. Miren cómo Pablo lo pinta, Romanos 8:18. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. La gloria que viene. O Cristo nos librará. No importa entonces cuán frustrantes, dolorosas sean nuestras luchas contra el pecado. Esta aflicción temporera no se compara de ninguna manera con la gloria eterna que nos espera en el cielo. Por eso él puede decir, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Y la conclusión, el verso 25 final dice, así que yo mismo con la mente, dice la mente, está hablando del hombre interior, está hablando de la criatura espiritual, sirvo a la ley de Dios, con la carne a la ley del pecado. Por un lado dice, en el espíritu, en la mente, en mi hombre interior sirve a la ley de Dios, pero por otro lado, la carne sirve al pecado. Este es el testimonio apostólico de la condición terrenal del creyente. No es el testimonio de un inmaduro o de un carnal como algunos presentan o opinan. Pablo, tan maduro y espiritual como era, reconocía que mientras tengamos los pies en la tierra, tendremos nosotros una batalla constante. Muchos quizás dirán, pero pastor, eso es una forma muy triste de vernos. Esa es una forma muy difícil quizás de nosotros autoanalizarnos. Eso quizás no cuadra con algunas cosas que me han dicho o me han enseñado. Entonces alguien dirá, pues entonces si esa es la condición en la cual nos encontramos, ¿cómo podremos entrar al cielo? ¿Será posible? ¿Será posible que nosotros tengamos alguna seguridad en Cristo Jesús? ¿Será posible entonces que tengamos realmente esperanza? Pastor, usted me está diciendo ahí que vivimos una batalla, que si... Mira cómo Pablo dice, en la mente sirve la ley de Dios, en la carne la ley del pecado, el dominio del pecado. Ay, pues entonces, ¿qué esperanza tenemos? Llega a Cristo, nos quedamos. Dicen algunos, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, si así que estamos entonces, pastor, olvídese, no vamos para ningún lado, no se vistan que no van. La razón por la cual algunas personas dicen eso es porque no han entendido la obra expiatoria de Cristo en la cruz, mi amado hermano, y el hecho de que Él nos libró de una vez y para siempre de la condenación del pecado.
Ya los que estamos en Cristo. Y por eso es que el verso 1 del capítulo 8, que lo vamos a ver en las próximas semanas, el verso 1 del capítulo 8, Pablo dice una declaración absoluta acerca de nuestra seguridad en Cristo, para que no haya duda ninguna. De que alguien diga, pues si vivimos en esta batalla constante entre la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal, y tenemos estos deseos contradictorios, pues entonces para ningún lado vamos. Para que no haya duda ninguna, el verso 1 del capítulo 8 dice, porque el siguiente no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que Pablo dice ahí? Aunque tenemos una lucha, mi amado hermano, contra la carne, nosotros no andamos en la carne. Andar en la carne quiere decir vivir total y completamente en sumisión a los deseos caídos de la naturaleza pecaminosa. Ese no es nuestro caso. Nosotros peleamos en contra de eso. Nosotros queremos vivir una vida ¿en dónde? En el Espíritu. Y Pablo dice, no hay condenación. ¿Cuál es el secreto entonces? Mientras tenemos los pies aquí en la tierra, es nosotros hacer batalla viva y feroz contra la carne para vivir una vida sometida al Espíritu Santo. Esa es la forma en que podemos nosotros llevar esta vida aquí en la tierra. Amén. Bueno, vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que Dios nos ha permitido considerar. Y la semana entrante, entonces, Dios mediante, según Él nos ayude, entonces entraremos a considerar el capítulo 8 de Romanos, que estoy seguro ha de ser de una rica bendición para todos ustedes. No se lo pierdan, por favor. Amén.